Hay quienes ven tan chueco el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena que mejor se encomiendan a los de arriba. Tengo fe en Dios. Aunque Dios no me va a emparejar el piso, pero... No, a lo mejor sí. Hay que confiar. Santo Niño de Atocha. Es grande. Y en lo que Monreal reza y reza, a Claudia ya le dieron la bendición al estilo Sonora. Nuestro país está ya preparado para una mujer presidenta. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. ¿Qué fin de semana tan complicado vivió Zacatecas, donde de acuerdo a los reportes de inteligencia hay un pleito del cártel Sinaloa con el cártel Jalisco? Durante el fin de semana se reportó la detención de 90 personas, 90 presuntos delincuentes, y esto acabó en narcobloqueo, sobre todo en las carreteras que comunican con Fresnillo, Zacatecas. Las imágenes fueron de un fin de semana complicado, que es lo que justo estamos viendo. Inclusive los narcobloqueos, además de Fresnillo, también se fueron a Enrique Estrada. Durante el fin de semana, Zacatecas reportó al menos 11 homicidios dolosos durante el fin de semana de los bloqueos. Esto es de acuerdo a información del Gabinete de Seguridad. También en las últimas horas se han publicado pues datos importantes que tienen que ver sobre cómo está el asunto de diabetes en México. Elías Subalski, ¿cómo estás? Qué gusto verte de vuelta por aquí en Esqueletos. Qué gusto. Oye, varios temas importantes. El primero tiene que ver con la gente joven. ¿Por qué? Porque si hay diabetes, y eso se pensaba que no, Elías. Claro, sí. De hecho, se acaban de publicar los últimos resultados de la ENSANUD del 2021, en donde ya sabemos que el 15.8% de los mayores de 20 años vive con diabetes en México. El 15.8%. 15.8% entre diagnosticados y no diagnosticados, porque el 36% de las personas que viven con diabetes no lo saben, no están diagnosticadas. Es un número alto. Es un número muy importante que va incrementando conforme la edad también. Ok. Oye, en el tema de los adultos mayores, ¿cómo está ese asunto? Muy sorprendente, porque el 25% de los mayores de 60 años, o sea, 1 de cada 4 mayores de 60 años ya tiene el diagnóstico de diabetes. Pero cuando se hizo esta encuesta, ahora se sabe que es del 31%. O sea, realmente 1 de cada 3 mayores de 60 años vive con diabetes, lo sepa o no lo sepa. ¡Wow! Fortísimo. Oye, rápidamente también había en esta encuesta, pues hablaba que por lo menos uno de tus papás tiene diabetes en la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Ya el 30% de los mexicanos refiere que tiene al menos un padre viviendo con diabetes. Y de ahí la importancia también de hacer estos cambios de vida, en el estilo de vida en familia, y no dejar a la persona con diabetes sola. Oye, fíjate que en Twitter me estaban preguntando la vez pasada sobre el jugo de la fruta y el comer fruta. A ver, ¿un diabético debe comer fruta sí o no? ¿Y debes o no comer esto? Es muy... Claro. Lo veo siempre. A mí me es una pregunta... Todo el mundo trae su frutita, su platito. ¿Eso se vale o no se vale? Súper relevante. Hay personas que piensan que las frutas son buenas y que son ilimitadas, y hay personas que piensan que están prohibidas. En realidad, ninguna de las dos. Primero que nada, tenemos que saber que la fruta es un carbohidrato. O sea, la fruta siempre te va a elevar los niveles de glucosa, pero la fruta también tiene minerales, tiene vitaminas y tiene fibra. La fibra es importantísima porque tenemos que pensar en la fibra como si fuera una barrerita en el intestino que va a hacer que el azúcar de los alimentos se vaya absorbiendo más lento. Entonces, sí es importante consumir alimentos que tengan fibra. En el caso de las frutas, por ejemplo, las frutas sí tienen una pequeña cantidad de fibra, pero esa fibra se pierde por completo cuando la convertimos en un jugo. Entonces, un jugo de fruta realmente siempre te va a elevar los niveles de glucosa. En ese caso, por ejemplo, un jugo de verduras sería mucho mejor opción. O sea, sustituir el jugo de fruta por uno de verdura. Por uno de verdura, exacto. O sea, si alguien quiere un jugo verde, no le ponga naranja. No le pongan naranja, piña, que la base no sea fruta. Ok, Elías, te aprecio estos minutos nada más. El nombre de la encuesta es... ENSANUD 2021. Ok, pues ahí está la encuesta, seguro se puede consultar en internet. Te aprecio estos minutos y vamos a cambiar radicalmente de tema. El siguiente lunes será un día importante en la Corte. ¿Por qué? Porque se va a discutir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero antes de que usted ande tuiteando o anden ahí poniendo cosas, esto es la prisión preventiva oficiosa. Con la pura investigación, con la pura acusación por parte de la Fiscalía, dentro ya de un procedimiento penal, esta medida cautelar se aplica de manera inmediata, se aplica de manera automática, sin ninguna posibilidad de debate frente a un juez. Por lo menos ya sabemos qué es la famosa prisión preventiva oficiosa. Ahora nada más falta conocer en qué delitos se aplica y quién es el que toma la decisión de que todo el proceso lo enfrentas en la cárcel. Así es por disposición de ley. El juez no puede valorar en cada caso en concreto si esta es necesaria. El artículo 19 los enlista, ¿no? Tenemos obviamente los delitos considerados como graves, lo que es delincuencia organizada, el tema de trata de personas, violación, abuso y violencia sexual contra menores, homicidios dolosos, feminicidios. En las últimas horas, el presidente López Obrador ha manifestado su rechazo a quitar la figura de prisión preventiva oficiosa. Es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco. Por ejemplo, hace unos días Ricardo Mejía, que es el segundo hombre más importante de la Secretaría de Seguridad Pública, decía que esto abriría la puerta a que muchos delincuentes salieran de la cárcel. Esa es la posición del gobierno federal. En el terreno del legislativo también han hablado de la prisión preventiva oficiosa. El senador Miguel Ángel Mancera, que le sabe al tema, ha dicho que esta figura desafortunadamente se ha pervertido. Desde mi punto de vista, que se ha pervertido el uso de la prisión preventiva, que se le ha dado fines políticos y que hoy está verdaderamente en una caída libre de desprestigio. Ahora vámonos un poquito más lejos, hasta Mundo San Lázaro. Resulta que allá va a llegar ya en unas horas más la famosa iniciativa preferente del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Es un tema que hemos estado platicando aquí en Esqueleto. Sin embargo, los morenistas, diputados de Morena, han arropado obviamente la iniciativa. Ellos dicen que es muy buena iniciativa porque nada más implica solo un cambio y dicen que el pase ya lo tienen en comisiones. Falta ver qué pasa en el Pleno. Tenemos los votos para que sea aprobada, tanto en comisiones como en el Pleno. Van a seguir con su entrenamiento y con su capacitación, enfocado en seguridad pública. Lo que va a pasar es que administrativamente van a recuperar, como te lo comenté hace un momento, todo este sistema de prestaciones, de promociones y de seguridad social que perdieron cuando se dieron de baja del Ejército y se dieron de alta en la Guardia Nacional. Diputados del PRI, del PAN y del PRD han rechazado la iniciativa, aunque habrá que ver si les dan los números para que en el Pleno pues no pase o se invalide. Simple y sencillamente, esa es una estrategia fallida. Hoy, desgraciadamente, Guardia Nacional ha demostrado como estrategia que no funciona. Hay menos detenciones de lo que realizaba la Policía Federal en 2018. Menos incautación de arma, menos incautación de droga, menos capos de la delincuencia organizada detenidos. ¿Por qué apostarle a una estrategia que no ha funcionado? No, a lo que nosotros le queremos apostar es al fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Santiago Trill, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Igualmente, Irving, qué gusto estar. ¿Cuántos años lleva en política? Pues ya demasiados, casi 3 décadas. Es que justo cuando yo venía para acá iba haciendo memoria de cuando era secretario de Gobernación. Imagínense que iba en la secundaria y luego cuando era senador iba en la prepa y así, y hasta que ahora nos encontramos. Oye, no me evidencies, estas canas no deben decir nada, porque sigo con el mismo entusiasmo, el mismo vigor y sobre todo con la misma convicción. Qué bueno, que eso es lo importante. Sigue siendo panista de hueso colorado. Panista de hueso azul. Eso, de hueso azul. Oiga, dígame algo, ¿cuál es la función del presidente de la Cámara de Diputados? Es una función importantísima que vamos a estar viendo pues en unas horas más. Pues mira, es quien representa la unidad de la Cámara, es el representante de la Cámara de Diputados y cuando se reúne el Congreso General es el presidente del Congreso, es quien lleva las relaciones de diplomacia parlamentaria con otros congresos, es el que también lleva los vínculos y las relaciones con los demás poderes, poderes federales, poderes locales, poderes municipales, es el que conduce día a día las sesiones, es el que le da trámites a
las iniciativas que se presentan, para turnarlas a las distintas comisiones y que empiecen a trabajar. Es el que vela por la inviolabilidad del recinto parlamentario, es el que protege los derechos constitucionales de las y los legisladores, diputadas y diputados. En fin, son muchas tareas. Estoy listo y además muy entusiasta para sacarlas adelante. Oiga, arranca el periodo ordinario de sesiones con la llegada del informe de gobierno. Cuéntenos un poco cómo va a ser este proceso que vamos a estar viendo. Y llega el informe, tengo entendido, y además viene una iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Efectivamente, el periodo se abre el día 1 de septiembre. Ese día el secretario de Gobernación lo vamos a recibir en la Cámara de Diputados. Yo mismo voy a recibir el informe que envía el presidente de la República y ese informe se va a turnar a las distintas comisiones de la Cámara para que empiecen a su estudio y eventualmente a la glosa del informe. Y con las distintas comparecencias de los secretarios de Estado, algunas serán en el Pleno, otras serán en comisiones, ya nos pondremos de acuerdo en ello. Pero se va a analizar, se va a evaluar ese informe que presenta el presidente de la República. Y luego viene el presupuesto, que ya es una cosa más complicada. Pues sí, eso ya empezamos en el mismo mes de septiembre, ya digamos a revisar, evaluar lo que va a ser primero la ley de ingresos y después el presupuesto de egresos de la Federación. Siempre es una discusión muy amplia porque es el principal instrumento de la política pública del país y además tiene enormes efectos, tanto la ley de ingresos como el presupuesto, en materia de política económica. Es decir, ahí es donde se fija y se da el trazo sobre lo que va a ser el próximo año en el ingreso del Estado y en su gasto. Tengo una pregunta. ¿Esta iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a Sedena, luego llega al Pleno y se turna ahí a comisiones, o qué es lo que va a ocurrir? Sí, lo natural es eso precisamente, que llegue a la mesa directiva y ahí procederemos a dar los distintos turnos y ya nos pondremos de acuerdo con la Junta de Coordinación Política para medir los tiempos y las formas de esa discusión y de ese trámite, porque tiene que estar en consenso. Además, tenemos 30 días naturales para dictaminar y discutirse. Y creo que podemos hacerlo inclusive antes. ¿Cómo va a aguantar tanto jaloneo? Porque hay que decirlo, Morena insiste en que quiere que pase esta iniciativa, diputados del PRI, del PAN y PRD han dicho esto no va a pasar, y entonces pues se ve el choque de varias ideas y pues no sé cómo le va a hacer el presidente de San Lázaro. Bueno, a ver, mi función es conducir las sesiones, ¿de acuerdo con qué? Con la Constitución, con la ley orgánica, el reglamento y los distintos acuerdos que para sus efectos apruebe el Pleno. Y mi función es cumplir a cabalidad con esos instrumentos en todo el proceso y el desarrollo de los debates y eventualmente de las votaciones. Claro, lo más complejo son los debates, porque ciertamente pues, va a haber debates sumamente intensos, pero vamos a tratar de conducir esto para que esos debates puedan darse con la mayor calidad posible y que ese intercambio de ideas realmente le resulte en beneficio de nuestros representados. ¿Qué le va a ofrecer a los diputados de Morena y qué le va a ofrecer a los diputados también de Movimiento Ciudadano, que también han tenido ahí algunas quejas de que luego no están en la comisión permanente, y a los del PRI, PAN y PRD, que también en algunas ocasiones hacen bloque? Mira, en primer lugar, mi principal función es que pueda yo conciliar la libertad que tienen las y los diputados, sus grupos parlamentarios, con las funciones constitucionales que tiene la Cámara. En la medida que se logre ese equilibrio, la Cámara va a funcionar adecuadamente. Tengo, por supuesto, que respetar la pluralidad, la correlación de fuerzas que existe en la Cámara y garantizar de manera absoluta la libertad de expresión, que es un derecho parlamentario y constitucional de cada una y uno de diputadas y diputados.
Oiga, finalmente, para ya dejarlo ir, sé que tiene una cantidad de trabajo enorme como panista. Dicen que hace falta que ya saquen a sus fichas para competir en el 2024. ¿Qué opina de estas voces que dicen ya le urge al PAN, al PRI, al PRD tener un candidato presidencial? Bueno, mira, yo creo que estamos ya en el camino de los tiempos. Entonces, vamos a ver esto, pues próximamente, cómo se va a organizar primero el partido y segundo, la coalición que tenemos con el PRI y el PRD y con el resto de los partidos que deseen unirse en este esfuerzo que estamos llevando a cabo. Van a trabajar fundamentalmente los presidentes con las dirigencias para establecer los tiempos, las formas, y cada partido pues tiene su propio estatuto interno, sus tiempos, y vamos a ser muy respetuosos de la ley, de los estatutos de cada uno de los partidos y buscar los consensos más amplios que sean posibles. ¿Cómo ve el Estado de México? Muy bien. Muy bien, yo veo que va a darse una competencia intensa, fuerte, y bueno, pues vamos a buscar, por supuesto, que esa competencia se enmarque dentro de los cánones del ordenamiento electoral. Oiga, ¿no le gustaría ser candidato presidencial? Para mí sería un honor, sería un verdadero privilegio poder representar a mi partido y eventualmente a la coalición. Pero en este momento yo tengo un año de funciones como presidente de la Cámara de Diputados y tengo que honrar a cabalidad. ¿Por qué? Por el bien de México, por el bien del Congreso, por el bien de la Cámara de Diputados y las y los legisladores, pero sobre todo por nuestros representados, que es el pueblo de México. Entonces, es donde está mi mente, mi corazón, mi esfuerzo y mi voluntad para llevar a cabo esa función. Yo le aprecio estos minutos, le deseo muchísima suerte en estos encargos y además bien muchísimas discusiones, a ver si un día nos invita a la oficina y a ver todo lo que hacen antes de llegar a ese super salón que vemos allá en el Pleno de la Cámara de Diputados. Con mucho gusto, Irving, y por supuesto Televisión Azteca, todos los que están colaborando en esa televisora tienen las puertas abiertas en la Cámara de Diputados y con mucho gusto te recibo ahí en la mesa directiva, y tienen las puertas abiertas porque son los canales de comunicación que podemos utilizar y que además estamos muy contentos de hacerlo para poder llegarle a todo el pueblo, a todos nuestros representados. Entonces, constituye un instrumento fundamental. ¿Para qué? Para que podamos informar, que es un derecho que tiene la ciudadanía, que estar bien informados y que lo podamos hacer pues de una manera muy amplia. Y estoy seguro que es un magnífico canal, o canales, diría yo, pues a través de Televisión Azteca. Una bala muy amplia. Le aprecio estos minutos, es Santiago Krill, y justo hablando del informe de gobierno, el presidente López Obrador mañana da un mensaje y también el informe pues se mandará a llegar a San Lázaro. Va a ser a las 5 de la tarde. No va a haber mañanera. O sea, esa es buena noticia, ¿no? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a entregar, porque es la apertura del Congreso. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Ya saben que siempre estamos juntos en las plataformas de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias en todas las redes sociales. Yo los espero siempre en mi cuenta de Twitter y de Insta como Irving Pineda. Qué gusto andar por acá.